Esta circunstancia es bien importante porque el hecho de que se conozca que una persona es detenida, pues nace de un derecho que tienen las personas detenidas, que en este caso es el derecho a que la persona que se encuentra bajo una restricción de libertad, ya sea de carácter administrativo o de carácter judicial, pues pueda comunicarse con un familiar y su defensor, que muchas veces cuando se llevan a un familiar, cuando lo detienen, pensamos que ya es culpable y no, debe ser tratado y debe ser considerado como inocente. Claro, va a estar sujeto a una investigación, pero esto no quiere decir que sea culpable. Usted probablemente cometió un delito de tal naturaleza, entonces tiene que estar preso. Sin importar si usted es un ciudadano de bien, sin importar si usted tiene familia, sin importar si usted tiene hijos a su cargo, si tiene un trabajo. Entonces, es que automáticamente te digan, tienes que estar en prisión mientras yo llevo tu proceso. Y eso es precisamente lo que se estableció que violaba derechos fundamentales como a la no discriminación, como a la libertad, como a la presunción de inocencia. Hola, hola, bienvenidos a una nueva temporada de Charlas para Seguir Avanzando, primer episodio. Mi nombre es Adalicia Sánchez y estoy feliz de volvernos a encontrar y seguir compartiendo charlas que enriquecen nuestro conocimiento y nos cultivan. Y bueno, no pude encontrar mejor invitada para inaugurar esta temporada que nuestra invitada del día de hoy y madrina del podcast. Ella es la licenciada Hilda Solís, defensora pública federal aquí en Morelia. Ella es una mujer y profesionista que admiro y respeto muchísimo. Ha sido mi mentora en la materia penal, pero también en la vida. Bienvenida, licenciada. Maestra, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias a ustedes por invitarme. A todos les doy los buenos días. Muchas gracias. Maestra, yo hice una breve presentación sobre usted, pero me encantaría que usted se presentara. ¿Quién es la maestra Hilda como persona y como defensora pública federal? Bueno, puedo decirte que yo soy una persona con una gran vocación de servicio sobre las personas que menos tienen. Creo que soy una mujer valiente, firme y con un gran sentido social para defender la causa. ¿Por qué eligió el derecho penal? Bueno, creo que el derecho penal no se elige, te elige a ti. Creo que esta parte de poder ver cómo impacta el derecho penal a la vida pública y a la vida privada de las personas tiene un gran sentido de responsabilidad y yo lo volvería a elegir. ¿Por qué usted cree que la eligió? ¿Cómo fue ese momento en que usted se sintió elegida por el derecho penal? Me sentí elegida desde el momento, en que yo sentí cómo el individuo en sociedad tenía una interacción, pero que la interacción individual impactaba en su interacción social y que la firmeza de la norma a veces tenía que resguardar ciertos derechos sociales, pero que esto no implica que se dejaran de resguardar los derechos individuales de las personas. En este caso, derechos fundamentales como la libertad, que es mucho sobre lo que gira el derecho penal. Entonces, considero que esta importancia es algo que se tiene que llevar con firmeza, con responsabilidad, pero con mucho sentido social. Me consta su sentido social, me consta todo eso y la admiro muchísimo justamente por esa parte. Si usted pudiera explicar en una palabra qué hace una defensora pública federal, ¿qué sería? Bueno, en esta parte tenemos que partir de una premisa, que la ley para aplicarse tiene que ser firme, pero que esta firmeza debe de también tener un contraste. Debe de haber esta valentía, debe de haber este gran sentido de responsabilidad, pero tiene que haber esta sensibilidad social. Debemos de entender desde el punto de vista social de la norma por qué está pasando lo que pasa, qué llevó a una persona a hacer lo que hizo y sobre todo no perder la naturalidad del equilibrio que debe de establecer la norma entre derechos, entre obligaciones y entre sanciones. Maestra, el derecho penal históricamente ha sido un espacio que predominan los hombres, además de ser una materia que se caracteriza por ser muy fuerte, muy exigente y emocionalmente pues muy fuerte justamente.
En ese contexto, ¿cuáles considera usted que han sido los principales retos para abrirse camino y justamente destacar usted de manera profesional como mujer? Creo que en el ámbito de no solamente el derecho penal, en el ámbito de la administración de justicia, en el ámbito de la procuración de justicia, pues como ustedes ya pudieron escuchar, pues me desempeñé como agente del Ministerio Público de la Federación aproximadamente 9 años. Creo que no solamente para mí, para todas y cada una de las mujeres que desempeñamos esta función del derecho penal, ya sea en el fuero federal como en el fuero común, uno de los retos muy grandes es precisamente romper con estos estereotipos de género respecto de lo que las mujeres sí podemos hacer y no podemos hacer. El derecho penal, al requerir cierta firmeza, cierta valentía, se puede decir que es exclusivo para los hombres, ¿no? Pero también el derecho penal tiene algo a favor de nosotros, esta sensibilidad social que no debemos de perder, esta estructura que nos decía que hay trabajos para hombres y hay trabajos para mujeres, que nos decía que el derecho penal es peligroso, que el derecho penal es para gente fuerte. Yo creo que no es tanto así. Creo que las mujeres también tenemos esta posición de liderazgo, también podemos dirigir operativos, también podemos tener la firmeza para llevar a cabo una acusación, para llevar a cabo una defensa, para realizar un posicionamiento ante los órganos judiciales y ante los órganos de procuración de justicia. Creo que sigue siendo un reto al día de hoy para las mujeres abogadas en esta rama el romper con este estereotipo de género. Y justamente que menciona, ¿qué cree que ha sido de bueno o qué aporta de manera interesante esta sensibilidad que tenemos las mujeres? Aporta que podamos entender por qué se cometen ciertas conductas. En el derecho penal es algo muy fascinante desde el aspecto en que entiendes el fenómeno interno de la persona, de por qué llegó a realizar una acción. Y te puedes dar cuenta mucho de que a veces las estructuras sociales, las estructuras gubernamentales han dejado en el abandono ciertos sectores de la sociedad. Pasa mucho con el tema de justicia penal para adolescentes, ¿no? Realmente estamos ante una disyuntiva, si estamos ante personas que están transgrediendo la norma o estamos ante personas que han sido víctimas del descuido del Estado, del descuido de la sociedad y del descuido de sus entornos. Entonces, esta parte que tenemos nosotras también, que tenemos esta sensibilidad social, pero también esta firmeza, nos permite tener un equilibrio y tener varios enfoques del fenómeno que tenemos presente, porque no nada más es reducirlo a un concepto jurídico, sino debemos de entender también las causas sociales, las causas emocionales que llevan y que conducen a que se actualicen estas conductas que están reguladas en nuestros códigos penales, ya sea estatales o federales. Precisamente con todas esas experiencias que vamos a hablar de un tema muy relevante que es la detención. La detención son cosas que a veces muchas personas pensamos que está fuera de nuestro entorno, que no nos va a pasar. Sin embargo, el tener claro cuáles son nuestros derechos marca la diferencia en momentos de vulnerabilidad. El principal riesgo en este tópico pues justamente es la libertad personal. ¿Cómo y cuándo cree que puede restringirse la libertad personal? Bueno, tenemos muchos supuestos en cuanto a estas restricciones. Nosotros debemos de entender que los derechos no son plenos, que siempre va a haber un límite entre un derecho y otro. Sí, precisamente esta es la secuencia de un sistema de derechos como en nuestro sistema, un sistema interamericano de derechos humanos. En el caso muy específico de la libertad, que es precisamente un eje toral sobre el cual rige el derecho penal, pues tenemos dos supuestos. Hay detenciones, restricciones a la libertad de carácter administrativo y tenemos restricciones a la libertad de carácter judicial o de carácter penal o procesal. Estos supuestos están permitidos dentro de nuestras codificaciones, como lo es el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 141, pues nos habla de formas de conducción, hablando de cómo se puede restringir la libertad de una persona en una vía judicial, en una vía procesal, pues tenemos varios supuestos. Está la orden de comparecencia, está la orden de aprehensión, está, por ejemplo, una detención en flagrancia. Y ahorita, con todo este tema que estamos viviendo
a nivel nacional, pues también tenemos las solicitudes de detención con fines de extradición. Es decir, que un país con el cual México tiene un tratado de extradición, tiene firmado un convenio de extradición, pues realiza una petición al Estado mexicano pidiendo la detención de una persona que cuenta con un proceso en Estados Unidos. Entonces, se realizan estos mecanismos. Todos estos mecanismos, precisamente como se trata de una garantía, se trata de un derecho muy sensible como es el derecho a la libertad, todas estas restricciones que hay, que ya les mencioné, la orden de comparecencia, la orden de aprehensión, lo que vendría siendo una detención en flagrancia, que ya hablaremos creo más adelante de esto, pues deben de estar reguladas, establecidas en la norma y deben de tener un control. Esto es a través de un órgano judicial que controle y que legitime la restricción a ese derecho con una causa justificada. Ya más adelante creo que hablaremos de eso. Así es, correcto. Justamente en este episodio vamos a hablar de la flagrancia sobre todo y me gustaría preguntarle, ¿por qué está justificado que se pueda detener a alguien en flagrancia? Bueno, para esto tendríamos que entender el tema de la flagrancia. ¿Qué es la flagrancia? La flagrancia, pues, es una figura legítima que permite al Estado poder, a través de sus corporaciones e instituciones, restringir la libertad de una persona o de una persona adolescente. Estos supuestos de flagrancia, pues los encontramos nosotros en nuestro artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La flagrancia es una figura que permite al Estado restringir la libertad de una persona cuando se le sorprende cometiendo un hecho que la ley señala como delito. En el momento en que yo estoy portando un arma, puedo ser detenida si soy observada por una autoridad, por una corporación, incluso por un ciudadano, porque hablamos incluso de las detenciones ciudadanas. Esta parte es muy importante, el concepto de flagrancia es muy importante, que considero yo que es donde entramos mucho en temas de debate cuando vamos a una audiencia ante el juez federal, de poder nosotros establecer si realmente se actualizó esta facultad del Estado para decir, te detuve en flagrancia, te observé mientras estabas cometiendo el delito. El artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla de esta figura precisamente y nos habla de varios supuestos. El primero de ellos, que es la flagrancia pura, aquello que flagra, aquello que es muy evidente, que no necesito buscar que la corporación, que el policía, que la Guardia Nacional, etcétera, no necesitan realizar una búsqueda. Es algo que se percibe, de que flagra, que es muy evidente, que es en el momento en que se detiene la persona que está cometiendo el hecho delictivo. Pero también el código permite ampliar estos supuestos porque precisamente hay circunstancias dentro de este actuar, dentro de esta interacción social, pues que no permiten encuadrar ese supuesto, ¿no? Se amplía este concepto de flagrancia también al tema de que la persona sea detenida inmediatamente después de haber cometido el delito. ¿Esto qué implica? Tenemos dos supuestos. Que sea detenida inmediatamente después de haber cometido el delito, pero que se haya realizado una persecución material e ininterrumpida. Es decir, yo te vi, pero te echaste a correr, entonces te seguí y te detuve. No interrumpí eso. Ya la entonces primera sala, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya estableció qué se entiende por este concepto de material ininterrumpidamente, ¿no? Que es algo que se debate mucho en las audiencias de control de detención, ¿no? Otro punto también es que esta flagrancia puede ser cuando la persona es inmediatamente sorprendida cometiendo el delito, pero es señalada por la víctima u ofendido, por testigos presenciales de los hechos o por una persona que haya colaborado con él en la ejecución de este delito y se le encuentren objetos, productos o instrumentos incluso del delito. Entonces, esto ya amplía el concepto de flagrancia. Cuando se da esta figura, cuando el Estado actúa dentro de esta figura, está garantizando derechos sociales, ¿no? La paz y seguridad social, la salud, los bienes, la integridad de personas. Y es ahí cuando el poder punitivo del Estado cobra legitimación para hacer esta restricción. Entonces, por eso hablamos de flagrancia, porque te sorprendo infringiendo la ley y eso ya me faculta a mí
para poder generar una restricción a tu libertad. Sí, justo. En términos sencillos sería cómo el Estado previene para que esta persona siga delinquiendo y al mismo tiempo proteger a la demás sociedad. Creo que en términos sencillos se pudiera entender así. Claro que sí, es una forma en la cual el Estado dice, yo establezco que estas conductas constituyen delito. ¿Por qué? Porque dañan a la sociedad, dañan la salud pública, dañan la seguridad pública, dañan los bienes, pueden dañar la integridad. Entonces, yo también tengo esa obligación de garantizarte a ti, ciudadano, seguridad, paz, tranquilidad, que tus bienes estén protegidos, que tu integridad esté protegida. Claro. Y entonces, eso me faculta a mí para restringir tu libertad. Justamente. En el supuesto de flagrancia existe un documento que constituye la base de la formulación de la imputación ya en una audiencia, que es el informe policial homologado, que se hace en fase ministerial, ¿cierto? ¿Qué es y qué trascendencia tiene este informe policial? Bueno, el informe policial homologado, este es un documento que es homologado, que lo utilizan todas las corporaciones del nivel que sea a nivel nacional. Precisamente este informe policial homologado es el documento donde se va a registrar toda la actuación del agente de Estado, del policía, del Guardia Nacional, del elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Guardia Civil. Toda la actuación de estos agentes se va a registrar en un documento. ¿Por qué? Porque estamos interactuando ya en contra de un derecho como es el de libertad, y toda la actuación de la autoridad actuando como autoridad, es decir, restringiendo derechos, tiene que estar debidamente documentada. ¿Por qué? Porque ¿quién va a legitimar que la actuación de que tú como policía me detengas y me pongas a disposición de un ministerio público? ¿Quién va a legitimar que tú actuaste bien? Todo tiene que tener un registro. Hablamos de que este informe policial homologado se constituye de varios anexos, ¿no? Esto sí constituye una base sólida porque ahí se asienta lo que va a ser objeto de investigación en un primer término, ¿no? Se te detuvo en tal hora, en tal lugar, en tales circunstancias, cometiendo cierta conducta que es considerada. Se te leyeron tus derechos, se te trasladó y se te puso a disposición. Toda esta documentación es con el fin de verificar que la autoridad está respetando los derechos, porque sabemos que el hecho de que tú seas detenido no lleva a una cuestión de culpabilidad. Te detienen, te tienen que llevar inmediatamente con el Ministerio Público para efecto de que se verifique si la actuación de estos agentes de Estado está legitimada, y esta puede tener una consecuencia dentro de las primeras 48 horas del plazo de retención, que traiga como consecuencia que posteriormente seas puesto a disposición de un juez, en este caso federal, para efecto de que se inicie un proceso, para efecto de que se busque precisamente esta verdad legal de qué fue lo que ocurrió. La base es este registro, ¿no? Independientemente de que posterior a ello, ya en sede ministerial, se hace una entrevista a estos elementos donde ellos vuelven a narrar las circunstancias de la detención para poder establecer que su actuación se ajustó precisamente a los requisitos constitucionales y convencionales que legitiman que se restrinja la libertad de cualquier persona. Entonces, este documento, poniendo un ejemplo, está en una riña. Llegan los policías, lo toman. Los policías son los que narran este informe policial homologado en sede ministerial, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la base de la acción, porque ahí vienen los testigos, circunstancias de tiempo, modo, lugar, y con esto se pudiera poner a disposición de un juez, ¿verdad? Claro, más que a disposición de un juez. Estos documentos de registro, que son el informe policial homologado, que va acompañado también del registro de cadena custodia cuando tenemos indicios, pues se le entrega al Ministerio Público porque constituye esta denuncia, constituye esta noticia criminal a través de la cual el Ministerio Público puede accionar su función investigadora. Entonces, es la base. Y sí, es lo controversial en relación a un tema, por ejemplo, de defensa en el Instituto
instituto, controvertir circunstancias de modo, tiempo, lugar en que se llevó a cabo la detención, circunstancias de hallazgo. Entonces, esto es la base sólida que va a constituir probablemente una formulación de imputación en instancias ya judiciales y que también pues le va a permitir al Ministerio Público, dentro de este plazo de retención que es puesto a disposición la persona, pues que pueda activar esta función de investigación y que tenga y busque que la persona pues sea conducida a otra instancia para que se le pueda iniciar un proceso penal. Cuando recaba información suficiente para poder, se le llama judicializar y llevarlo ya con un juez, hay una etapa o hay una fase de la audiencia, ¿se le llama fase? Hay una fase de la audiencia en donde se califica de legal o no legal una detención. Y tengo la información de que tiene mucho que ver con este informe policial homologado. ¿Me puede explicar un poco sobre esta fase de calificar legal o no legal la detención? Claro que sí. Para esto vamos a encuadrarnos un poquito. Cuando la persona es detenida, tiene esta garantía de ser inmediatamente puesta a disposición del Ministerio Público. El Ministerio Público, a partir de que es puesto a disposición la persona, tiene un plazo de 48 horas para resolver su situación jurídica. Es a lo que le conocemos como el plazo de retención, ¿sí? Si el Ministerio Público considera que hay información suficiente para poder llevar el caso ante el juez, entonces cuando tenemos una persona detenida, se cita a una audiencia inicial. Esta audiencia inicial, como tú lo refieres, maestra, tiene una fase que con una persona detenida es la fase de control de detención. Todas las detenciones tienen que estar revisadas por un juez, tienen que estar verificadas. En este caso, el tema de un proceso penal inicia con eso, con que el juez, a través de esta función tutelar, determine si el Estado, a través de sus policías, a través de su agente aprehensior, respetó las garantías mínimas que tiene la persona para que este derecho de libertad, que es muy importante, pueda ser restringido. Entonces, la base de esta fase de calificación de legal o de ilegal de la detención es precisamente eso, que el juez verifique a través del debate de las partes que se cumplieron con estas garantías básicas y mínimas para restringir este derecho. Es decir, que se te haya detenido en flagrancia, si fue, por ejemplo, en ejecución de un orden de cateo, verificar que se haya ejecutado con sus formalidades el cateo, si es una detención, si es una solicitud de detención con fines de extradición, pues que se haya este pedimento ya en la Secretaría de Relaciones Exteriores para efecto pues de que se pueda iniciar este procedimiento con base en la ley de la materia. Y precisamente lo que sustenta este debate precisamente es la información que proporciona el elemento aprensor en su informe policial homologado. Tiene un apartado que se llama de narración de hechos, de qué fue, cómo ocurrió todo, y con sus entrevistas. Y esto es, por ejemplo, a nosotros como defensores es muy importante revisar esta información documentada para efecto de verificar si precisamente hay cuestiones que sean mendaces, que sean faltas de veracidad o que realmente se ajuste precisamente a estas obligaciones que tiene el Estado de respetar el derecho de libertad, siempre y cuando pues se apliquen las figuras que legitiman esta restricción de la forma en la que establece la ley. Entonces, que no sean sometidos a tortura, que no sean expuestos a medios de comunicación, que no sean mostrados como culpables. Hay una serie de garantías que las personas en un momento de detención pues se tiene que vigilar que se cumplieron, porque si no, pues esto traería una consecuencia, ¿no? Quien está más obligado a actuar con estricto apego a la norma, pues es la autoridad, es el Estado cuando restringe derechos. Y justamente ahorita vino a mi mente que muchas personas cuando, no sé, agarran a alguien y dicen, ya lo soltaron, y es justamente cuando lo sueltan, a veces cuando se califica de no legal la detención y ni siquiera tiene que ir a un proceso cuando ya queda libre, pero es justa porque no se respetó todo esto, ¿verdad? Exacto. Desafortunadamente, en la entrada de la reforma judicial teníamos estos señalamientos
a la judicatura, en específico a la Judicatura Federal, que decía, no, es que este sistema es una puerta giratoria donde los detienen y salen, que los jueces vendidos, que los jueces, que la corrupción, ¿no? Pero a mí el hecho de haber estado ya como Ministerio Público Federal, les puedo decir que los errores que llegan a una audiencia de control de detención, pues pueden ser subsanados o incluso pueden ser evitados en el plazo de retención. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay una integración de estos actos de investigación indebido, que hay circunstancias que no se analizan en el plazo de retención y que terminan yendo a una sala de oralidad y que el juez, pues en su función tutelar, porque también el juez no va a defender al Estado, el juez no va a defender a una persona investigada, sino va a resolver con lo que le llevamos. Entonces, ponte a pensar en un caso. Vamos a una circunstancia donde se realiza una detención por un cateo, que es algo que pasa mucho. Y resulta que la autoridad que ejecuta ese cateo lo realiza en otro domicilio. Ahí ya está violando una garantía de intimidad, de inviolabilidad del domicilio, porque para poder la autoridad ingresar a un domicilio necesita una orden de cateo. El cateo goza de ciertas formalidades y se autoriza para que ingreses a cierto lugar. Te dan cierto tiempo quienes pueden ingresar, que se busque, debe estar justificado la vulneración a un derecho de inviolabilidad del domicilio. Pero ¿qué pasa si tú le llevas al juez una investigación donde este cateo no se ejecutó, donde se había autorizado? Pues obviamente esa detención va a estar viciada porque se violaron derechos fundamentales y el juez no va a tener cómo sostener esa circunstancia y va a ordenar una libertad, pero realmente ¿dónde está la falla? Y esa es la pregunta que deberíamos de hacernos. ¿Realmente la falla está en la judicatura? ¿Realmente los abogados estamos coludidos con asociaciones? ¿O realmente hay un trabajo que de origen viene viciado y que no se puede legitimar ni siquiera por la judicatura? Conclusión, no siempre o en la mayoría de los casos no tiene que ver una... que dejen suelto a alguien por el juez, sino porque no se hizo un trabajo correcto en el plazo de retención que menciona. Exacto. Por eso es importante que el Estado, con todos los recursos, capacite, entrene a sus elementos que interactúan con estos derechos para efecto de que en la medida que ellos conozcan, en la medida que puedan prepararse, puedan realizar su trabajo respetando derechos y que esto tenga un impacto en lograr investigaciones efectivas, en lograr de verdad realizar esta detección de generadores de violencia y que se pueda llevar esto a través de una garantía que es muy importante, maestra Ada, que es el debido proceso. Exacto. Me quiero regresar un poquito justo al plazo de retención de las 48 horas. Como familiar muchas veces nos dicen simplemente mi familiar está detenido. Como familiar, ¿cómo puedo saber dónde se encuentra mi familiar detenido? Sí, mira, esta circunstancia es bien importante porque el hecho de que se conozca que una persona es detenida, pues nace de un derecho que tienen las personas detenidas, que en este caso es el derecho a que la persona que se encuentra bajo una restricción de libertad, ya sea de carácter administrativo o de carácter judicial, pues pueda comunicarse con un familiar y su defensor. Incluso este derecho implica que en este caso el Ministerio Público brinde todas las facilidades para que se pueda dar esta comunicación. Esta parte de saber y de conocer que la persona está detenida trae un tema internacional, trae un contexto internacional donde el Estado mexicano fue sancionado porque se detenía a las personas y no se cumplía con esta garantía de ponerlo inmediatamente a disposición del Ministerio Público, de la autoridad más cercana, y que se prestaba para desapariciones forzadas, para tortura, para incomunicación, violando totalmente derechos de defensa. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Dentro de una observación que se le realizó al Estado mexicano derivado de una sanción por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se creó lo que es el Registro Nacional de Detención. Este Registro Nacional de la Detención
Pues es un sistema de consulta que creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde es una página en la cual sobre cualquier buscador puedes ingresar consulta-detenciones.sspc.gov.mx, te va a abrir una página en la cual te va a pedir información. Esta información es muy básica que pueden tener, por ejemplo, la familia, ¿no? Que va a ser el nombre y apellidos de la persona que está detenida, la fecha de nacimiento y la CURP. Esta información la vas a ingresar tu información de quien realiza la consulta y te va a aparecer el registro de la detención. Te va a decir quién lo detuvo, dónde está detenido. Este Registro Nacional de la Detención está normado, no es un registro como tal administrativo, es una garantía judicial que tienen las personas, porque sí lamento muchísimo que tanto las autoridades judiciales únicamente estén tomando en cuenta este registro como una cuestión administrativa, como un mero requisito para cumplir, cuando el fondo precisamente de este registro trae a colación cuestiones de debido proceso, cuestiones de que la persona se le garanticen otras garantías como persona detenida. Por eso este registro está normado y está regulado a través de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, y esta información es de consulta pública. Tú, yo, cualquiera de ustedes puede ingresar, búsquenle en el Google, buscar persona detenida o consultar Registro Nacional de la Detención, y les va a abrir y esta información se las va a proporcionar. Es muy importante porque esta información sí nos va a dar el dato quién detuvo y dónde exactamente está esa persona, porque este registro tiene que ser inmediato. Y esta inmediatez se define en el momento, en las posibilidades que se tengan de hacer registro, porque si tuvimos una detención por allá en alta mar a 300 millas náuticas, entonces a lo mejor no vamos a tener esta conectividad, pero en el momento inmediato que se puede hacer, se tiene que realizar. Y esto nos va a permitir que nosotros tengamos el conocimiento, porque desafortunadamente, y lo tenemos que decir, vas a preguntar a fiscalía, nadie te da información, no te dicen nada. A nosotros como defensores públicos federales nos pasa. Pasa ¿sí? mucho. Sobre todo en temas de delitos de alto impacto como delincuencia organizada, cuando son temas que se consideran de alto impacto, tenemos incluso estas restricciones. Imagínate ustedes que nos están viendo, un familiar que a lo mejor no tiene conocimiento de la norma, pues sí tienen que saber que este Registro Nacional de la Detención es una consulta pública que pueden realizar en cualquier momento y que les va a proporcionar esta información de en qué lugar se encuentra la persona de interés. ¿Qué tal? Espero que estés disfrutando de este episodio de Charlas para seguir avanzando. Antes de continuar, quiero contarte que este espacio es posible gracias a ATSA Firma Legal. Si necesitas asesoría jurídica o estás buscando realizar un trámite migratorio hacia los Estados Unidos, en ATSA Firma Legal encontrarás un equipo comprometido en brindarte una atención profesional, cercana y personalizada. Ya sea que necesites tramitar una visa de turista, residencia o ciudadanía americana, o bien recibir orientación legal para proteger tus derechos. Estamos listos para acompañarte durante todo el proceso. Ahora sí, continuemos con esta gran conversación de charlas para seguir avanzando. Eso está este podcast, para darles información a ustedes y que sepan cómo actuar si se presentan en una situación como esta. Ahora bien, maestra, ¿cómo debe de actuar la familia en las primeras 48 horas y qué derechos tiene en ese momento la persona detenida? Bien, mira, pues en el mejor de los casos es que la familia colabore, ¿no? Y esta colaboración implica para nosotros como defensores públicos que la familia defina sobre todo el tema de la representación, porque si va a haber una representación privada o va a haber una representación pública a través de nosotros los defensores, pero sí tiene que haber mucha comunicación en cuanto a eso y sobre todo una cuestión colaborativa, no cuestionativa hacia la actividad que realicen los abogados, sino una cuestión colaborativa, por ejemplo, proporcionar información, proporcionar entrevistas para justificar un arraigo domiciliario, en dado caso de que se vaya a solicitar alguna libertad y esta proceda. Esta parte de la intervención de la familia sí es muy importante. Es muy escasa, puedo decirte que en los casos que vemos en el instituto, la participación familiar es muy escasa. Wow.
Pero cuando la tenemos, lo ideal es que sea colaborativa y no cuestionar la actividad que se está realizando, porque tenemos el tiempo encima. Tenemos ya este plazo de 48 horas en las cuales pues podemos lograr, conforme al caso, pues una libertad, podemos establecer una cuestión que no llegue hasta con el Ministerio Público, incluso plantear un nuevo ejercicio de la acción penal, y que dentro de esas 48 horas pues la persona ya no se ve afectada al ser vinculada a una autoridad judicial donde se le vaya a iniciar un proceso. Entonces esta parte sí es muy importante. Esta cuestión, hablábamos anteriormente del tema de control de detención, del plazo de retención. Nosotros pensamos que el único que tiene que verificar que la detención se haya hecho conforme a la norma y que se hayan garantizado estos derechos que ahorita voy a hacer mención, pues, es el juez. Pero también los ministerios públicos tienen la obligación en el plazo de retención de verificar estos derechos. No lo hacen. Es muy poca los asuntos en los cuales el Ministerio Público tiene un asunto y determina que una libertad por algún exceso de tiempo en la puesta a disposición, cuestiones de esas. Realmente creo que si los ministerios públicos tuvieran más libertad de poder tener estas circunstancias y poder velar derechos desde ahí, pues entonces tendríamos un filtro muy grande en lo que llega o en lo que pasa a estos puntos de control, ¿no? Precisamente, maestra, el artículo 113 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, pues nos establece ciertos derechos, ¿no? Hay muchísimos derechos de corte nacional, de corte convencional, en relación a qué le asiste a la persona que ha tenido una restricción de libertad, que ha sido detenida, ¿no? El primero de ellos, pues, y más importante, es a ser considerado y tratado como inocente. El hecho de que a usted lo hayan detenido no quiere decir que usted sea culpable, no quiere decir que a usted lo tengan que tratar mal, sino que usted sigue sujeto a este derecho de presunción de inocencia. Usted es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Y cuándo se demuestra lo contrario? Cuando a través de una sentencia, a través de un procedimiento seguido con todas sus fases, se determina, más allá de toda duda razonable, que se cometió un delito y que usted participó o lo cometió. Hasta ahí ya hablamos de que se ha destruido esta presunción de inocencia, porque muchas veces cuando se llevan a un familiar, cuando lo detienen, pensamos que ya es culpable, y no. Debe ser tratado y debe ser considerado como inocente. Claro, va a estar sujeto a una investigación, pero esto no quiere decir que sea culpable. Otro de los derechos, precisamente, es a comunicarse con un familiar o con su abogado, y que la autoridad de investigación pues le brinde estas facilidades. Y aquí es donde entrábamos en este tema, ¿no? Su derecho a, como le dicen, a la llamada, ¿no? Tienes derecho a comunicar tu detención, a hablarle a tu abogado, a hablarle a tu familia para que te busque un abogado, ¿sí? Entonces esta parte es muy importante. ¿Qué es lo que pasa a veces? Que este derecho no siempre es garantizado porque la persona no recuerda un número de teléfono o no tiene alguien de confianza a quien hablarle. Nos pasa mucho en el instituto, pues que nosotros le solicitamos precisamente si ya ellos ya ejercieron su derecho a la llamada. Dices que no me acuerdo del número, me robaron el teléfono los policías, no sé, pasan muchas circunstancias, ¿no? También este punto, y muy importante, pues el ser asistido por un defensor. Cuando se detiene una persona, tiene que tener un abogado. Esto no es algo de lo que pueda prescindir. Por eso nosotros en el Instituto de la Defensoría Pública Federal se hacen estas solicitudes cuando las personas pues no tienen recursos para nombrar un abogado de su confianza, un abogado privado, porque esta es una garantía muy importante. Justamente en ese tenor, me sorprende, y no, porque faltan espacios en donde se expliquen estas cuestiones. Las personas que normalmente no estamos en circunstancias de este tipo, no identificamos qué es un defensor, por ejemplo, privado, qué es un defensor público, qué hace cada uno del otro, qué tal si pago y seguramente me va a dejar libre, y entonces un defensor público no va a poder hacer eso por mí. ¿Me podría explicar las figuras jurídicas que
que se presentan en todas estas situaciones? Sí, mira, en estas situaciones, precisamente esta garantía de ser asistido por un defensor, que consiste también en esta garantía de defensa adecuada, pues tienes que defenderte, ¿no? De lo que dicen que hiciste o participaste. Aquí se actualiza esta figura, ¿no? O sea, tenemos un Ministerio Público que es el órgano técnico de acusación conforme al artículo 21 y 102 constitucional, que nos dice que es la persona encargada de investigar los delitos, ¿no? Tenemos pues a la persona que está detenida, pues es la persona que, sobre la cual se actualiza este derecho de defensa. Y tenemos esta circunstancia, tenemos defensores públicos federales y tenemos defensores particulares, abogados privados. Cuando una persona no tiene recursos para poder pagar un abogado, para decir voy a nombrar a un abogado privado, entonces entra el instituto a través de la plantilla de defensores públicos, que somos quienes nos encargamos precisamente de representar a estas personas en estos procesos y en estos procedimientos penales federales. El abogado privado, pues es un abogado que se dedica a prestar estos servicios, pero cobra honorarios y tiene estas figuras en las cuales, pues, la persona toma esta decisión, ¿no? Si puedo yo solventar un gasto de un honorario de un abogado privado y si no lo tengo, pues puedo acceder a estos servicios, que son servicios donde de veras tenemos personas muy capacitadas, muy profesionales. El instituto nos permite estar en constante actualización. Hay una oferta académica y de cursos que nos permite estar actualizados y estar perfeccionando todas estas dinámicas de litigación, ¿no? Entonces, estas figuras pues sí son muy importantes. Hay casos en los cuales pues vamos a tener alguna víctima u ofendido, que la persona que probablemente directamente la víctima resiente el daño de la conducta o la parte ofendida, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias, todos estos entes, pues tenemos derechos, tenemos obligaciones y tenemos facultades, ¿no? En el caso del Ministerio Público tiene obligaciones y tiene facultades. En el caso del investigado, pues tiene derechos. En el caso de la defensa tenemos también obligaciones y facultades. Sí, justamente la obligación de la Fiscalía es realizar la investigación. ¿Qué papel juega dicha investigación en las primeras 48 horas? Mira, esta parte es muy importante. Cuando a usted como persona lo detienen, lo tienen que llevar inmediatamente a disposición de un ministerio público, de una autoridad más cercana, y esta a su vez al ministerio público. Sí o sí vamos a terminar con un ministerio público, ya sea federal o del fuero común. Cuando usted la persona detenida queda a disposición del Ministerio Público, el Ministerio Público tiene 48 horas para integrar una investigación y resolver la situación jurídica de la persona. ¿Qué quiere decir? Que va a resolver si da una libertad, si solicita una audiencia inicial para sujetarlo a un proceso, si le da una libertad para seguir investigando, pero que siga la investigación en libertad porque a lo mejor no reúnen estos datos. Entonces, en esas 48 horas, como Ministerio Público, se activa toda una maquinaria ministerial para que a través de esta facultad de conducción de la investigación solicites investigaciones periciales, realices entrevistas, armes tu caso para verificar cuál va a ser la determinación que vas a dar en ese plazo, porque es un plazo que es un derecho que tiene la persona detenida, que dentro de las 48 horas se le resuelva su situación jurídica, que el Ministerio Público, sí, efectivamente, pues hay aquí información, aquí hay antecedentes de investigación que me reportan que probablemente se cometió un delito y que probablemente usted participó o lo cometió. Entonces, aquí hay circunstancias muy específicas que el Ministerio Público dentro de estas 48 horas pues tiene este deber de investigar, de conducir la investigación, de conducir a sus peritos, a sus policías, a toda esta estructura ministerial orgánica que tiene la Fiscalía General de la República, en el caso de los delitos federales.
Y este tema de esta investigación dentro del plazo de retención, pues obviamente tiene ciertos matices. El primero de ellos, y es que esta investigación pues debe ser conducida con objetividad y debida diligencia. Es decir, que se actúe con esta debida diligencia para que se pueda tomar la decisión adecuada en relación a esa persona que se tiene ahí en el área de separos. Entonces, sí es muy importante esta investigación porque es aquí donde se tiene que perfeccionar lo que te ponen en conocimiento para que esto pueda brincar, pueda pasar un control judicial y legitime esta actuación del Estado en la restricción del derecho de libertad. Por eso es muy importante que las fiscalías actúen bajo este principio de objetividad y debida diligencia. ¿Hay casos en que se puede extender estas 48 horas y en qué casos serían? Sí hay casos en los cuales se puede extender este plazo de retención y es en delitos de alto impacto. Por ejemplo, en casos de delincuencia organizada, ¿no? Todos estos delitos que se consideran pues de alto impacto, que tienen cierta incidencia por el tema de estructuras criminales, que se requiere cierta información, que se requieren a lo mejor realizar otros actos de investigación o otros temas, pues ahí se pueden ampliar. Pero son casos muy específicos en los cuales, atendiendo a la conducta, es que se pueden ampliar circunstancias, ¿no? Son casos muy, muy específicos, tratándose de delincuencia organizada. Ok, pero en la mayoría de los casos son 48 horas, entonces. Se puede decir que sí. Ok, ¿en qué casos ya pasan esas 48 horas y ya en juicio, cuando te vinculan a proceso, me puede hablar de la prisión preventiva oficiosa? Creo que el tema de la prisión preventiva oficiosa pues es algo que se ha vuelto más político que jurídico, ¿no? Pues recordaremos estas dos sentencias, en el caso Zompacle, Tecpile y otros contra México, el caso García Rodríguez y otros contra México, pues estas dos sentencias que condenan al Estado mexicano en imponer esta prisión de manera automática, sin entrar a un análisis de la necesidad, de por qué es necesario que la persona esté privada de su libertad. Incluso al día de hoy, pues el Estado mexicano está en incumplimiento con estas sentencias, ¿no? Es algo que no se ha resuelto ni por nuestro máximo tribunal. Yo no soy partidaria de la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué significa eso para los que nos escuchan? Para nosotros y para que pues nos puedan entender quienes nos ven, que no están dentro de esta rama, pues la prisión preventiva oficiosa consiste en que si usted está siendo investigado por un delito, pues que usted tenga que estar tenga que estar privados de su libertad, nada más porque el delito por el cual consideran que usted pueda estar relacionado, pues esté en la ley. Entonces ya no se hace un estudio, ya no se hace un análisis de si es necesario que usted tenga que estar preso, sino que es automático. Usted probablemente cometió un delito de tal naturaleza, entonces tiene que estar preso. Sin importar si usted es un ciudadano de bien, sin importar si usted tiene familia, sin importar si usted tiene hijos a su cargo, si tiene un trabajo. Entonces es que automáticamente te digan, tienes que estar en prisión mientras yo llevo tu proceso. Y eso es precisamente lo que se estableció que violaba derechos fundamentales como a la no discriminación, como a la libertad, como a la presunción de inocencia, porque mientras si se resuelve, si a usted le aplican una sanción, si se acreditó alguna circunstancia, pues usted tiene que estar en prisión de manera automática, que sin que el juez haga un análisis si realmente es necesario que usted esté. Los supuestos de prisión, pues para imponer una prisión preventiva oficiosa es nada más que esté en la ley. Y si la ley lo dice, es nada más eso. Entonces, eso es algo que atenta de manera grave porque ya estamos imponiéndole una condena anticipada. ¿Sí? Entonces esto va mucho a la mano también de cómo se encuentra nuestro sistema penitenciario. Realmente nuestras cárceles locales y federales están planteando un tema donde la persona realmente tenga esta reinserción. Los están mandando a centros federales, al CPS 17 Michoacán, que está para el Buenavista,
Entonces, ahí ya hay gente, la estructura de ese centro penitenciario es para personas que ya estén sentenciadas. Hay muchos temas en los cuales no hay capacitación para trabajo, no hay atención médica, no hay cuestiones para que puedan estudiar, porque está diseñado para personas que ya están compurgando una pena. Para una persona que está cumpliendo una prisión preventiva oficiosa, imagínate el impacto en la vida que tiene, no solamente de él, sino de su familia, sino de su comunidad, sino de su aspecto social. Es decir, ya estuviste en un penal federal. Esto es muy grave y esto es algo que esperamos que todos y cada uno de ustedes como ciudadanos alcen la voz, porque necesitamos generar estos cambios que sí están afectando. Por eso hablaba yo de esta parte, de tener esta sensibilidad social, de ver cómo impacta el derecho penal en la vida pública y en la vida privada de las personas, y que esto pues es una gran responsabilidad. No podemos tomar los derechos de las personas como si fueran simples expedientes. Son personas y tienen derechos. ¿Cuál es la propuesta de los abogados que no están a favor de la prisión preventiva oficiosa? ¿Cuál es la propuesta con la prisión preventiva justificada? Pues en el caso de la prisión preventiva oficiosa, nuestra propuesta va muy acorde con lo que ya resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una sentencia anticipada, que es una condena anticipada, que transgrede precisamente ciertos derechos y que debe de hacerse un estudio en relación a cada persona. No puede haber una regla general en relación a esto. En la prisión preventiva justificada precisamente se habla de supuestos que justifican que la persona tenga que estar privada de su libertad, como lo son el riesgo a víctimas o testigos, que haya un riesgo de sustracción, que haya un riesgo de que pueda entorpecer el proceso. Entonces, estos supuestos permiten establecer una justificación y decir, bueno, pues tengo que garantizar esto también, ¿no? Pero pues esto tiene que estar totalmente acreditado sobre una base objetiva, no sobre simples manifestaciones, ¿no? Tiene que estar soportado, tiene que tener un soporte objetivo para decir, bueno, el hecho de que la maestra Hilda ande en libertad llevando un proceso pone en riesgo a los testigos, pone en riesgo a los elementos aprensores, pone en riesgo a la víctima u ofendido, pero eso tiene que tener una base objetiva y sustentada en dato objetivo, ¿no? Exacto. Entonces, son casos muy específicos. Por ejemplo, un caso de violencia familiar donde pues alguna medida es que la persona se separe del domicilio familiar, pues esto ya trae como consecuencia que se le restrinja este acceso a un bien, que se le restrinja su derecho a la vivienda, etcétera, pero porque se está garantizando, ¿no?, el núcleo, el seno familiar. Entonces, toda esta parte de restringir derechos tiene que tener una justificación, que es lo que no tiene la prisión preventiva oficiosa. Esa se impone de manera automática. Correcto, sí. Es decir, que en lugar de estar enlistados los delitos que van directo a cárcel preventiva, que mejor se haga un estudio, un análisis de si realmente esta persona se va a sustraer de la justicia o realmente no es necesario que vaya a prisión y puede llevarse a cabo el proceso, ¿no?, hasta finalizar. ¿Qué ocurre realmente como defensor detrás de una detención? Bueno, como defensor detrás de una detención, primero que nada se actualiza una responsabilidad muy grande, que es el vigilar, que es el verificar que la afectación a este derecho de libertad pues sea justificado, que sea legítimo y que se hayan respetado derechos. Precisamente pasa esta circunstancia que a veces decimos, no, es que ahora tienen más derecho los delincuentes que las personas. Muy común. No es eso. El tema es que nadie puede ser excepción de que se realice una detención, ¿no? Y entonces el tema implica que ya haya una restricción a ciertos derechos de esa persona, lo que implica que se tenga que realizar un análisis de si el Estado está actuando conforme a los derechos que ya previamente me reconoció, ¿sí? Y que estos derechos guarden un equilibrio. Debe de haber un equilibrio entre partes, ¿no? Entre la parte ofendida, la víctima, y entre la persona investigada, entre defensor, entre ministerio público, ¿no? Entonces, creo que como defensor, cuando tenemos una persona detenida, se acrecenta esta necesidad
de poder hacer valer los derechos que consideramos que se vulneraron, ¿no? Te puedo decir que hay detenciones, y yo lo puedo decir, yo la verdad he quedado a veces con ciertas investigaciones y detenciones, o sea, no he tenido un tema para controvertir, porque todo se hizo tan bien, se respetaron todas estas garantías que hablábamos de que tiene la persona detenida, que vuelvo a reiterar, pues es que sea considerada inocente, que pueda comunicarse con su defensor o con la familia, que se le comunique por qué se le está deteniendo y que se le comuniquen sus derechos, que no sea sometido a tortura, que tenga acceso a los registros de investigación, que cuente con un registro de la detención, que pueda declarar, que se le reciba prueba, que no sea expuesto a medios de comunicación, que no sea expuesto como culpable. Entonces, esta parte a nosotros como defensores tenemos que hacerla valer, porque tenemos que representar a la persona y hacer valer sus derechos. Y si hubo un tema en el cual se menoscabó un contexto que ya fue previamente reconocido por el Estado, como es el derecho a no ser sometido a tortura, pues hagámoslo valer. Todas estas formas legales que tenemos en la reglamentación procesal y en la reglamentación adjetiva, pues poder hacerlas valer, porque precisamente en ese momento en que están en detención, pues ya están limitados de un derecho. Y entonces es lo que tenemos que velar. Por eso yo hablaba que tenemos una gran responsabilidad cuando estamos representando a una persona. A lo largo de su trayectoria seguramente ha llevado asuntos muy importantes. ¿Me puede compartir uno que haya cambiado su forma de ver la justicia penal? Bueno, claro que sí. La forma de ver la justicia penal como defensora es muy diferente. Tuve un asunto de una chica de 24, 25 años sobre un asunto de una investigación que venía de la Fiscalía Especializada de Investigación de Delitos contra la Corrupción. Y vi cómo el Estado ejercía un poder muy grande contra una persona que estaba apenas sujeta a investigación. Vi cómo esa investigación trascendió a su vida privada, pero a su vida pública, porque llegaron al contexto a exhibirla en medios nacionales como responsable de un delito, como culpable, su nombre, su identidad, y eso generó un impacto en su vida privada y en su vida social, que la limitó muchísimo. Entonces, eso me hizo muy consciente de que a veces las instituciones no pierden esta sensibilidad al momento de criminalizar y buscar un linchamiento mediático, que es lo que estamos viendo que está muy de moda, y a buscar esta justicia, ya no a través de los mecanismos legales, sino a través de los mecanismos sociales, como lo son las redes sociales, como lo son las presiones mediáticas, pero estamos olvidando el impacto que genera en la persona que está siendo investigada y que goza de esta presunción de inocencia, que goza de esta garantía de no ser expuesta ante medios de comunicación y de no ser expuesta como culpable. Eso afectó mucho la vida privada de mi defendida. Tuvimos que recurrir incluso a un derecho de ejercerle un derecho de réplica ante un medio, a un medio de comunicación nacional, porque estaba trascendiendo ya no únicamente el tema de la investigación a su esfera jurídica, sino a su entorno privado, a su entorno familiar, a su entorno social, y esto trae consecuencias muy graves que no se visibilizan precisamente en las investigaciones y que se están tomando muy a la ligera. Eso cambió mucho la perspectiva. Por eso yo al principio les hablaba de esta sensibilidad social, de cómo trasciende una investigación no solamente al ámbito jurídico, al ámbito emocional de la persona, a su ámbito privado y a su ámbito social. Sí, justamente se criminaliza antes de ni siquiera ser sentenciado o ser encontrado culpable. Maestra, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy, que nos haya compartido todos sus conocimientos y la información tan valiosa que nos compartió el día de hoy. No sé si quiere dar unas últimas palabras. ¿Y cuáles son sus redes sociales? Si nos las puede compartir. Bueno, lo único que quiero decir es que
en el Instituto de la Defensoría Pública Federal, en el cual el día de hoy pertenezco a la delegación Michoacán, dirigida por el maestro David Ochoa Valdovinos, pues nos encontramos una plantilla muy profesional, muy dedicada, tanto de defensores públicos federales como asesores jurídicos, en los cuales pues llevamos a cabo la representación en varias ramas. Por ejemplo, los defensores públicos federales representamos en procesos penales federales. Tenemos defensores públicos federales especializados en ejecución penal que ven todas estas problemáticas, que garantizan todos estos derechos de las personas que se encuentran en internamientos y que están especializados en eso. Tenemos nuestros asesores jurídicos, pues que atienden otro tipo de circunstancias, otro tipo de ramas como administrativas. Tenemos un defensor público federal en materia laboral, estas representaciones mercantiles, civiles. Tenemos los defensores públicos especializados en justicia penal para adolescentes. Hay una plantilla muy extensa de profesionistas que de manera gratuita pues se presta este servicio. Tenemos atenciones jurídicas también especializadas, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, en el caso de personas, por ejemplo, estas circunstancias cuando tenemos restricciones a accesos a servicios como la salud, como el agua, como la luz. Tenemos estas representaciones. Tenemos una defensora pública federal especializada en temas de feminicidio, en temas de género, y pues la verdad yo los invitaría a que puedan ustedes conocer todo lo que hace también el Instituto de la Defensoría Pública Federal en esta delegación Michoacán, todas estas herramientas legales que podemos tener, sobre todo en estas áreas especializadas. Es un instituto de puertas abiertas, no necesitan cita. Al momento en que la gente acude, se le atiende. Tenemos una alta incidencia de servicios solicitados y la verdad puedo decir que la Defensoría Pública Federal tiene un gran sentido humano en la defensa de los que menos tienen. Les agradezco muchísimo. Les pido por favor que sigan las redes sociales del Instituto de la Defensoría Pública Federal, Delegación Michoacán. Nos van a poder encontrar en Facebook, en Instagram, y para que ustedes pues conozcan todo lo que nosotros podemos hacer por las personas, ¿no? Y sobre todo cuando se encuentran conflictuados sus derechos. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por vernos. Nos escuchamos en una próxima charla. Muchas gracias por ser mi madrina y quiero la patadita de la suerte. Ok. Gracias. Como que raro eso, ¿no? Pero bueno.